Bueno amigos, estamos viendo la pantalla del navegador Chrome y ya estamos viendo, pusimos una búsqueda que es filtro de línea 220, ¿no? Es lo primero que ponemos. Y si vemos, ya empieza a haber cosas parecidas como esto. Muy parecido. Vamos a abrir la imagen en una pestaña nueva y vamos a hacerle un zoom. Como vemos, ya es bastante parecido a lo que habíamos visto en la otra imagen, en el dispositivo real, ¿no? En el componente este, el aparatito este. Tenía también dos entradas, en realidad el aparatito este tenía primero la resistencia, después el capacitor, pero es lo mismo. Decía que la resistencia era de 0.68, acá es de 1 mega y no tenemos datos, dice CX capacitor X y no tiene datos. El aparatito este también tiene una hornera de tierra, aunque es todo plástica la carcasa. Después esto supongo que es el núcleo, que también el aparatito lo tiene. Acá dos bobinas, pero no tenemos datos. Después la configuración es exactamente igual a la salida. Podemos seguir buscando. A ver, acá tenemos otro aparato de filtro de línea, y la abrimos en una, vamos a abrirlo en una pestaña nueva, abrir imagen en una pestaña nueva, acá está, y de nuevo le vamos a hacer zoom para poder apreciarlo mejor. Y es igual, capacitor no tiene resistencia en paralelo, tiene un capacitor en paralelo con la entrada, el núcleo, las dos bobinas, los capacitores, y este ya tiene datos. Recuerdan que yo les dije que la bobina eran dos de 1 microhenry. Bueno, acá microhenry es una medida que indica cuánta inductancia tiene una bobina, así como el capacitor cuánta capacitancia. Cuánta inductancia cuánta capacitancia es una característica eléctrica que tienen estos componentes. El capacitor de cuánta carga eléctrica mantener, con lo cual va a tener cierto comportamiento en un circuito eléctrico o electrónico, al mismo modo que la bobina. Capacitor 0,1 microfaradios, mientras que dice ¿cuál? El capacitor 0,1, mientras que dice que este es de un 470 nanofaradios. Bien, vemos que pueden variar, ¿no? Algo muy importante es saber para qué corrientes son. Por ejemplo es de 10 amperes, que veíamos recién real que me encontré es de 16. Bien, lo que podríamos seguir haciendo es buscar aún más circuitos. Ahí obviamente hay circuitos mucho, como todo, ¿no? Hay circuitos que son mucho más complejos y que tienen características mucho más específicas o completas, o avanzadas, como quieran decirle. Este tiene fusible, tiene varistores. Estos varistores que si detectan un valor de tensión superior al que están calibrados, conducen como si fuesen un interruptor. Al cerrarse derivan esa sobretensión por acá, en parte la derivan a tierra, que están en modo común y diferencial entre neutro y tierra, entre fase y tierra, símbolo de tierra, y entre fase y neutro. Acá otro varistor en modo común entre fase y neutro, acá un capacitor. Bueno, las bobinas, acá no tenemos datos, lo único que no tenemos datos es de estas bobinas. Estas son las encargadas, están en serie, como pueden ver, con las líneas de entrada, neutro y fase, y del grosor de la bobinita dependerá cuánto puede conducir este filtro. Vieron que son 10 amperes, 16 amperes, va a depender mucho del grosor de esta bobina. El núcleo ferromagnético
de hierro dulce con sílice, hace que conduzca mejor las líneas del campo magnético. Entonces con un transformador más chiquitito logramos el mismo funcionamiento. Esto en 50-60 ciclos evidentemente debe ser, aunque no tenemos valores de tensión. Acá dice 275 volt. Hay algo que se llama fuente switching o conmutadas, que si ustedes armaron alguna van a ver que tiene un transformador muy chiquitito, y uno lo primero que piensa es cómo puede ser que tengan tanta potencia con un transformador tan pequeño. Lo que pasa es que trabajan, lo que hacen esas fuentes es tomar la tensión, la pasan a la tensión alterna de 50 ciclos y la pasan a una tensión alterna de alta frecuencia. Entonces, ser más elevada la frecuencia, las bobinas pueden ser más pequeñas y funcionan igual, como que suben la frecuencia y pueden bajar el número de espiras. Bien, a ver, estos filtros anulan picos, ruidos, obviamente que cada uno dependiendo de sus características constructivas, ¿no? Pero vemos que más o menos todos la misma, digamos, la misma estructura, ¿no? Entra la fase de la línea, hay capacitores en paralelo, hay bobinas en serie. Obviamente el capacitor casi no conduce o conduce si la frecuencia es muy elevada, y las bobinas en serie conducen y no conducen totalmente al revés. Capacitor no conducen si sube mucho la frecuencia por inductancia, y la capacitancia hace que si sube la frecuencia conduzcan. Entonces ponen en corto si hay picos de alta frecuencia, y esto elimina justamente si hay de alta frecuencia. O sea, los dos tienen, uno poniéndolo como en corto la alta frecuencia y el otro no dejándola pasar. Después tenemos otros acá en modo diferencial. Bueno, y acá entrada 220, salida 220, el transceptor o fuente de alimentación. Este es otro filtro. Como ven, son más o menos hasta los mismos valores. Ahora seguimos viendo, tenemos un montón acá, un circuito, digamos, que podemos ver, otro tipo que lo podemos ver por dentro. Eso es lo interesante. Si cuando nos encontramos con uno lo podemos identificar. Cable a tierra, las bobinas, generalmente el núcleo es toroidal. Estos son varistores, todos, si no me equivoco, acá tiene un fusible, acá unos capacitores, las borneras de entrada y salida. Si nos fijamos sin ver las pistas que nos indican el circuito, debe ser muy parecido a algo como esto. Y así podemos seguir todo el día. Acá un diagrama muy interesante donde muestra pictóricamente cómo entra la señal senoidal y tiene como unos picos, unos ruidos transitorios dentro de la misma señal, ¿no? Entonces a la salida los eliminó porque estos picos son como de alta frecuencia y los pone en corto el capacitor y no los deja pasar la bobina. Entre los dos se complementan para limpiar esta señal, digamos, limpiarle los ruidos, los picos, los transitorios. Bueno, ya vimos un montón. Como les decía, podríamos seguir acá. Bueno, este es un filtro mucho más avanzado. Bueno, proyectos LED, un capo. Bueno, este se ve que es mucho. Acá también hay una bobina, varistor, fusible, varistores. Este más avanzado también es un filtro, pero lo podemos, tiene un núcleo toroidal, es una bobina en un núcleo toroidal, y acá dentro debe haber, estos son las bobinas, perdón, como les dije, y esto es capacitor. Ven el C1, al principio creo que me había equivocado y he dicho que acá había bobinas, no, acá y acá. Esta es más compleja. Saludos a Proyectos LED, del canal del que tanto aprendí. Siempre hay que agradecer cuando uno aprende o uno recibe alguna corrección porque se equivoca.
Bien, acá déjenme ver. Y bueno, sí, igualmente solo, imagínense que solo estamos buscando imágenes. Podemos ir al buscador general y si vamos al buscador general nos van a aparecer muchísimas cosas más de cómo construir un filtro de línea, información, a ver, filtro de línea para 220. Vamos a ir a buscar precios para tener una idea de cuánto sale. Bueno, acá en la búsqueda en Mercado Libre, una página que yo uso para dar referencia de precio, vemos que un filtro de línea de 10 A 220 para panel, o sea, aparece para un interlock de hembra 220, sale casi 350 pesos. Wow. Vamos a buscar por nuevos, vamos a buscar en Capital Federal, suponiendo que tuviese que comprar uno. Más relevante, vamos a buscar menor precio. Bueno, y nos salen filtros de línea DSL, que no es lo que necesitamos. Pero bueno, eso pasa porque la gente etiqueta mal las publicaciones, no tendría que aparecer. Y también puede ser que haya problemas en el Mercado Libre, en la plataforma, como selecciona la búsqueda de los productos. Este es un filtro de línea para 12 volt, es para autoestéreo. Tenemos uno de 349, vemos que el más barato es ese. Acá tenemos también uno de audio, bolsa de cable, poder EMI ruido, 3 amperes. Uff, qué caro. Vieron los precios, ¿no? Estamos buscando el menor precio. Si vamos al mayor precio, no, igual esto es una locura. Esto es una locura el precio. Bien, no hay mucho, les digo la verdad, no hay mucho. Y bueno, volviendo al esquema, a la búsqueda, podemos buscar, además de Mercado Libre, que es lo que más aparece, podemos buscar si hay alguna página de electrónica que hable un poco de los filtros, pero básicamente es lo que les dije. Las mejores piezas, disponibilidad, casi todo es propaganda de venta, ¿no? De venta de cosas. Red. Bueno, a ver, foros de DVD. A ver, Home Theater, filtro de red. Hay muchos, si buscan van a encontrar, pero básicamente vimos que era este filtro es un supresor de transitorios, de sobretensiones no permanentes, sino de ruidos de línea. Y supuestamente, yo por lo que veo, debe ser de un electrodoméstico. Ya sabemos que funciona en 220 a 10 amperes. Puede ser un lavarropas, no sé si un microondas. También se usan para suprimir que vuelvan del aparato hacia la red ruidos. También tiene esa función, porque no se puede meter ruido que después no sale por el equipo de audio, el televisor. También se usa para eso. Pero bueno, otra cosa que les quería comentar es el tema de la inductancia. Dijimos que había inductancia. Inductancia es la capacidad de un componente eléctrico de oponerse o no al paso de una corriente variable. A ver si podemos encontrar curvas, algo, imágenes, inductancia, wow, inductancia, perdón, inductancia, ahí está, inductancia. Ya si ponemos imágenes encontramos un montón de cosas que nos tiran datos que ya nos pueden servir. Lo importante es saber buscar. Y igualmente este pequeño video no pretendo entrar en fórmulas, sino tener una idea básica, y después a partir de eso podemos, si se necesita una fórmula para diseñar algo, que es lo menos común, lo que nosotros necesitamos es saber qué es un aparato que vemos o qué necesitamos conseguir. Acá está la trayectoria según la ley de Ampère, ¿no?
la mano derecha, la corriente entra por acá, las líneas de fuerza hacen esto. Trayectoria de... En realidad no me acuerdo si era de Lenz, la ley de Lenz creo que marcaba eso, para dónde iban las líneas de fuerza según el sentido de la corriente. El campo magnético en un solenoide largo, una bobina es un solenoide, se encuentra en su centro, en un campo casi uniforme. El campo exterior es débil y divergente, claro, cuando es el núcleo es aire, cuando se ponen núcleos metálicos tiende a reforzarlo. A ver, filtro de línea, acá estamos buscando inductancia, hay más. Acá hay un fenómeno muy interesante, que por ahí después hago un videito, que es una de las primeras cosas que descubrí de electricidad cuando tenía 15 años y empecé a meterme en todo esto, que era la inductancia. ¿Y cómo la descubrí la inductancia? En realidad la descubrió un amigo, Luis. Él ponía una pila con los dos cables en un transformador, ¿no? En el bobinado de 220, y lo tocaba, y cuando soltaba, dejaba de tocar la pila, notaba que saltaba una chispa más grande que en el momento de conectarla, y que si uno estaba tocando estos dos cablecitos, el transformador te pateaba. Entonces decíamos, ¿cómo puede ser que una batería, una pila de 1,5 volts conectada a una bobina, cuando la desconectás, la bobina te devuelva una tensión mucho mayor, ya que la pila la tocaba, te pateaba, nada, pero esto sí? Bueno, ahí fue como empezamos me acuerdo, a estudiar, teníamos las revistas Saber Electrónica, la Taller Electrónica, leíamos, en esa época no había internet, todo de revistas era, ¿no? Y de preguntarle a gente que sabía. Y ahí fue donde aprendimos que era un electroimán, que cuando pasaba corriente continua se formaba un campo magnético alrededor de esta bobina, y cuando la desconectabas, este campo magnético al desaparecer volvía a autoinducir una corriente, una tensión en esta bobina, y si la bobina tenía muchas vueltas probablemente era más alta todavía que la tensión que le había proporcionado la batería. Esto es un inductor de 7 vueltas de hilo. Bueno, esta imagen era para mostrar eso, me pareció interesante. ¿Qué otras imágenes? Hay muchas imágenes que nos van, digamos, a aclarar. Acá, bueno, esta es impresionante, las fórmulas, ¿no? Esta es, bueno, es lástima que no se ve. Qué lástima que no se ve. Acá la vemos. Vamos a hacer un zoom. La inductancia mutua en el primario, en el circuito primario, representa, mi inglés no es muy bueno, y estas fórmulas representan un generador alterno que pasa a través de una bobina, una resistencia que debe ser la resistencia que representa el circuito, y cómo el campo magnético induce en el secundario una tensión. Y esta es la fórmula representativa. No vamos a entrar porque la verdad que no las manejo bien. Acá hay imágenes de distintas inductancias con núcleos, y hay de todo, les digo la verdad. Las fórmulas, si entramos en fórmulas no terminamos más. Es un mundo aparte, ¿no? El mundo matemático, digamos, que explica con fórmulas y números el comportamiento de los procesos de la naturaleza. A ver, acá tenemos símbolos: inductancia variable con núcleo de Ferrox Cube, inductancia variable con el núcleo otra más, inductancia ajustable, variómetro. Estas son todas inductancias que pueden variar sus capacidades inductivas. Y bueno, nada, esto era un poco como una excusa. Acá a ver esta infografía, si bien, acá hay una explicación bastante interesante del comportamiento de la inductancia, y acá
explica el comportamiento del circuito eléctrico es también afectado por su inductancia, como siempre agradeciendo a todos los sitios del que uno toma información. El comportamiento de un circuito eléctrico es también afectado por su inductancia. En cualquier circuito la cantidad de inductancia depende del número de bobinas y giros de alambre, el tamaño de alambre. Bien, también contribuye la inductancia del circuito. La inductancia afecta al circuito de manera similar al peso o masa afecta a un sistema mecánico, como una inercia. Una gran cantidad de masa, por ejemplo, un automóvil no podrá fácilmente empezar a rodar, en tanto no se aplica una fuerza, acá vemos la explicación, pero una vez que esté así no es fácil detenerlo. El movimiento de un gran peso tiende a continuar después de que la fuerza se requirió para su movimiento inicial es retirada. Esto se llama inercia. Está claro lo que les decía. De manera similar, la corriente de un circuito con gran inductancia no incrementa de manera instantánea después de que el voltaje sea aplicado. Sin embargo, después que la corriente empieza a circular, un circuito inductivo no será fácil pararla. De hecho, la inductancia tenderá a mantener la corriente aun cuando el voltaje sea retirado. Era lo que les decía de la batería a una bobina de un transformador primario. Cuando desconectábamos los cables de las pilas, notábamos que en la bobina apareció una tensión aún mayor en el momento de desconectarla, como un golpe de tensión que devolvía la bobina. Así es como descubrí la reactancia inductiva yo, totalmente en forma práctica y lúdica, jugando con pilas, transformadores. Así que bueno amigos, creo que como video súper básico, les vuelvo a reiterar, un video súper básico, rememorando un poco como las primeras cosas que aprendí de la reactancia inductiva. En realidad después no aprendí mucho más porque nunca me puse a diseñar, a usar las fórmulas, pero sí entender qué era y cómo identificar, no sé si el valor, pero saber más o menos qué valores se necesitan. Por ejemplo, en este caso según el filtro estuvimos viendo. Básicamente saber cómo funcionaba, el concepto básico de cómo funciona una bobina, un capacitor. Así que bueno, vamos terminando este video. Como siempre les digo, gracias por verlo hasta acá. Y ¿qué nos faltó? Nos faltó una curva, a ver si la encontramos. Curva de reactancia inductiva. Después por ahí, y nos falta un poco hablar de reactancia capacitiva, ¿no? Curva acá nos modifica. Y a ver qué tenemos, que reactancia inductiva, a ver si tenemos en Wikipedia alguna no tenemos, alguna curva, ¿no? Alguna curva que sea explicativa. Hay un gráfico, el gráfico de reactancia inductiva de la frecuencia es una curva lineal recta. El valor de reactancia inductiva es un inductor aumenta. ¿Se acuerdan lo que les decía? En una pestaña nueva, vamos a hacerle un zoom. Está el gráfico de reactancia inductiva de la frecuencia. Es una línea recta, una curva lineal, línea recta. El valor de la reactancia inductiva de un inductor aumenta linealmente a medida que la frecuencia a través de ella aumenta. Por lo tanto, la reactancia inductiva es positivo y es directamente proporcional a la frecuencia. ¿Ven? Reactancia, que es como la resistencia al paso de corriente alterna. Corriente alterna tiene una frecuencia de variación. A medida que va subiendo la frecuencia, la reactancia va a aumentar, y esta es la línea. Ya que estamos, y al filtro hablamos que tenía reactancias, y también tenía reactancias inductivas, inductancias, bobinas. También hablamos que tenía capacidad. Acá hay otro que dice que la reactancia, también es interesante, vamos a abrirlo. La reactancia inductiva de un inductor aumenta a medida que la frecuencia a través de ella aumenta. Esto ya lo vimos, por tanto la reactancia inductiva es proporcional a la frecuencia. Aumenta la frecuencia, aumenta la reactancia. Con la fuerza electromotriz generada por el inductor, esto es lo que les decía, que les devuelve, es igual a su inductancia multiplicado por la tasa de cambio de corriente del inductor. Bueno, acá entra en la fórmula. También como la frecuencia aumenta, la corriente que fluye a través del inductor también reduce su valor. Bien, y podemos así seguir buscando gráficos más o menos claros, fórmulas. Y antes de
vamos a ir a la reactancia capacitiva. Con esto creo reactancia capacitiva, buscamos, a ver, dinamo y frecuencia, reactancia capacitiva. Ya podemos decir que la reactancia capacitiva es totalmente inversa a la inductiva. A medida que sube curva impedancia, a ver, impedancia, sí, a ver si tenemos impedancia de un cristal. La curva en sí sería inversa a la otra. A medida que sube la frecuencia, el capacitor conduce. Lástima que no encuentro. Sería totalmente inversa a esa curva. Pero me interesaba ver si había algún gráfico un poco más claro. Y bueno, esto lo vamos a dejar para otro video, hablar un poco de la capacitancia, cómo funciona. Por el momento saber que es inversa a la reactancia inductiva. Por ejemplo, a medida que sube la frecuencia, bajaría la resistencia o la impedancia del capacitor. También es una reactancia, díganme si estoy equivocado. Es un comportamiento ante las variaciones de tensión. Así que solamente que la reactancia inductiva trabaja con corriente, la capacitiva con tensión, casi no conduce corriente. Así que bueno amigos, vamos a ir terminando este video. Espero que les haya gustado. Súper básico, me parece que fue, no entré en fórmulas, de hecho tendría que prepararlas para empezar a explicarlas en un ejemplo práctico, pero creo que sirve como un video básico. No es mi intención entrar en algo súper complejo de fórmulas, sino de, por ejemplo, ver un aparatito y darnos cuenta qué es, cómo funciona, tener una idea. Por ahí más adelante podemos agregar otro video y seguir digamos, como buceando en este maravilloso mundo de los circuitos eléctricos, electrónicos, entendiéndolos más desde el punto de vista de las fórmulas, que sirven para entender el funcionamiento mediante la visualización de curvas, como vimos de la reactancia inductiva, tener una idea de cómo representar gráficamente o matemáticamente el funcionamiento de estos aparatos. Pero bueno, creo que por el momento es suficiente, y vieron muchas imágenes de circuitos, de diagramas, de cómo son los aparatitos, de cómo es una bobina de una inductancia. Tal vez no vimos mucho el capacitor, pero lo vamos a ver en un próximo video. Así que, como siempre les digo, comenten, suscríbanse, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo.